Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo veo a veces los hermanos un poco tímidos. Tímidos. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Aleluya. Vamos tomando asiento, hermanos. Vamos tomando asiento. Preparándonos para recibir la palabra, la porción que el Señor nos manda esta tarde, para que nosotros podamos comer de su palabra. Amén. Porque su palabra es vida y es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Así que preparémonos, hermanos. Preparémonos. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amén. Desde agosto comenzamos, hermano Walter, creo que en agosto comenzamos el capítulo 20 comenzamos en agosto. Ya tenemos desde agosto, ya imagínense desde agosto. Ya cuántos meses solo en los 10 mandamientos. Así que ahora usted es un experto en el decálogo. Aleluya. Amén. Ya hemos terminado el decálogo. Hay muchas cosas que estudiar todavía, pero vamos a seguir avanzando, hermano. Amén. Porque todavía nos faltan. Vamos a mitad del camino. Vamos a mitad del camino. Amén. Hay muchas cosas que vamos a estudiar. Entonces, el libro de Éxodo, hermano, sabemos que la salida del pueblo de Israel de Egipto fue por mano poderosa de Dios. Amén. Porque Dios había prometido bendición. Porque Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Sí? Y cuando José le dijo al pueblo, cuando él iba a morir, les dijo: mira, el Señor lo va a visitar y lo va a sacar de aquí. Amén. Dios siempre con anticipación avisa lo que va a hacer. Amén. ¿Cuánto está recibiendo? Amén. ¿Sí? Anunciaron la venida del Mesías y vino. Y va a venir el Señor, el rapto por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos? Aleluya. ¿Cuántos estamos listos? Porque esto hay que estar preparados. Tenemos que estar apercibidos de que el Señor viene. Amén. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Vamos a estudiar del 18 al 23. Aleluya. A ver hasta dónde podemos. Amén. Hasta dónde logramos avanzar hoy. ¿Lo tiene listo? Éxodo 20, versículo 18. Pongámonos de pie para reverenciar la palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, y lo hagáis conmigo, dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas,
en todo lugar que yo hiciere, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no los labres de canterilla, porque si la alzares herramientas sobre él, lo profanaréis. No subirás por grada a mi altar, porque tu desnudez no se descubra junto a él. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y te damos el honor, la gloria, la pleitesía a ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibir la alabanza, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Espíritu Santo, guíanos, Señor, dirígenos, danos la palabra, Señor, que necesitamos para esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted ve aquí la manifestación que había en el monte Sinaí. Amén. ¿Cuál era la manifestación que había en el monte Sinaí? ¿Cómo era la manifestación? ¿Quién me ayuda? Versículo 18, ¿qué dice? Era como un estruendo. ¿Cómo era la manifestación? ¿Cómo era la manifestación? Mire, ¿y por qué Dios se manifestó a ti? Hubo grandes estruendos, habían temblado, relámpagos, había fuego, había, ¿cómo se llama? Una bocina, había una trompeta que no paraba de sonar. Aleluya. Y Dios hablaba del cielo, ¿verdad que Dios hablaba del cielo? Aleluya. Porque el pueblo, mire hermano, el pueblo de Israel, ellos estaban acostumbrados que en Egipto cada Dios tenía su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Cada Dios tenía su imagen y ellos adoraban las imágenes. Pero Dios comenzó a mostrarles desde que decidió sacarlos de Egipto, desde que Él escuchó en la voz de su clamor, porque Dios escucha a aquellos que están sufriendo. Aquellos que están sufriendo, Dios los escucha. Dios no crea que no es insensible. Dios va a mandar la ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a mandar la ayuda porque Dios es Padre bueno y cuida de sus hijos y de sus hijas. Amén. Entonces Él decidió sacar al pueblo con mano poderosa y mandó 10 plagas. Yo no le voy a hacer un resumen. 10 plagas. Y sacó el pueblo. Abrió el mar. Él abrió el mar. Amén. ¿Sabe por qué Dios se estaba manifestando de esa manera en el Sinaí? Porque para demostrarle quién era Él. Porque mucha gente cree que Dios es un viejito, que yo creo que hasta las manos le tiemblan. Muchos creen así. Un viejito que se puede sentar usted a tomar una taza de café para platicar con ellos. Y se duerme. Ahí se duerme todavía. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Hermano, Dios le dijo, yo abrí el mar rojo. Yo te proví agua. Yo te mandé los alimentos. Yo te mandé el maná. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dios estaba manifestando. Porque mucha gente, hermano, aún en estos días, mucha gente piensa que, por ejemplo, que las 10 plagas de Egipto se pueden explicar científicamente. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces Dios les dijo, miren, yo soy un Dios poderoso. Y donde yo bajo, tiembla la tierra. Aleluya. Dios va a manifestar que Él es un Dios sobrenatural y Dios todopoderoso. Amén. ¿Me está entendiendo? Porque dice la palabra aquí. Dice la palabra. Dice, todo el pueblo observaba, todo el mundo. Imagínense cerca de 1,5 millones, 2 millones de personas viendo aquel monte Sinaí. El oscuro, fuego, temblaba, bocina
Y de repente la voz de Dios comenzó a hablar. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Aleluya. Y comenzó a dar los 10 mandamientos. La gente estaba, ¿qué? Asustada. La gente estaba afligida. La gente estaba con miedo. Aleluya. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Alguna vez usted ha estado delante de Dios? Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué el pueblo se alejaba? ¿Por qué el pueblo se alejó? ¿Miedo a quién? Usted era apartado, hermano Walter. Ya vio. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Fíjense bien lo que le estoy queriendo explicar. Ellos se apartaban porque sabían que era un Dios poderoso el que estaba ahí. ¿Cuánto están entendiendo? Y número 2, hermano, número 2. Sabían que era un Dios santo, que estaba demandando leyes sobre su pueblo y que era difícil de cumplir. ¿Sí o no? ¿Usted cumple los 10 mandamientos? Aleluya. Era difícil de cumplir. Aleluya. Entonces ellos temblaban cuando miraron a Dios. Dijeron, es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios. No podemos estar delante de nuestro Dios. Nadie está delante de Dios sin recibir algo. ¿Me está entendiendo? Si usted está delante de la presencia de Dios, algo le va a pasar. Amén. Amén. ¿Quién me va a dar un ejemplo? Mano, Oscar, dígame. Ante el Señor los dones, ¿no? No, yo estoy hablando cuando tú estás delante de Dios. Si tú estás delante de Dios, algo va a pasar. La tierra puede temblar. ¿Cuándo tembló la tierra? Cuando Cristo murió, ¿se acuerdan? ¿Ah? Se oscureció, se tembló la tierra, se sacudió todo. Hubo vientos y la gente salió apavorada, temblando. ¿Y qué dijeron los soldados cuando vieron aquella manifestación? Que realmente era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Aleluya, me está entendiendo. Juan dice que cuando lo vio en el Apocalipsis, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cayó como muerto. Aleluya. Si el Señor no le da fuerza y lo levanta, no se levanta. Aleluya. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? Isaías o Jeremías. ¿Quién fue que dijo? Yo he visto al Dios. Me voy a morir. El que está delante de Dios piensa que se va a morir. Que soy de labio inmundo y vivo entre el pueblo de labios inmundos. Me voy a morir. Cuando uno ve la gloria de Dios, nadie puede estar indiferente. ¿Sabe por qué mucha gente se cree buena? Porque muchos aquí les pregunto, ¿y usted cómo está? Bien. ¿Sabe por qué? Porque no está frente de Dios. El día que esté enfrente de Dios le va a pasar lo de a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro cuando hizo la pesca milagrosa? ¿Qué dijo? No soy digno de... Le dijo, Señor, apártate de mí. Cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Aleluya. Cuando uno está delante de Dios. Porque Dios no es de religión. Dios es un Dios vivo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Calma, vamos. Aleluya, mire, la manifestación de Dios. Dios se manifiesta de cualquier manera, como Él quiere. Dios no tiene una sola manera de presentarse. Aleluya. ¿De maneras hemos leído en la Biblia que Dios se presenta? A Pablo, cuando se le apareció camino a Damasco. Como un destello de luz más fuerte que el sol. ¿Y qué pasó con Pablo? Cayó al suelo, cayó ciego. Se cayó.
Habacuc 3:6 dice, cuando tú te detienes, la tierra se pone a temblar. Cuando miras a las naciones, todas ellas se llenan de miedo. Los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Madián, porque tú has vuelto a actuar. Amén. Mire, Dios es poderoso, pero Dios también estaba cuando Elías, ¿a dónde estaba Elías? Había un temblor. Y dijo, no está ahí. Chocaron unas piedras. No, Dios no está ahí. Y vino un viento recio. No, pero de repente hubo un viento apacible. Y ahí estaba Dios. Como un viento apacible. O sea, Dios se va a manifestar de diferentes maneras. ¿Me está entendiendo? Se presentó como un ángel delante de, ¿cómo se llama? De Josué. Como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Dios se manifiesta como quiere. Aleluya. Pero Dios va a hacer temblar la tierra si se decide manifestarse. Aleluya. Dígame, ¿qué pasó en el Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo, que también es Dios, descendió. ¿Qué pasó? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me ayuda? Comenzaron a hablar diferentes lenguas. Primero hubo un viento fuerte. Hubo un gran estruendo. Hubo un gran estruendo. Y todo el mundo dijo correr para donde estaba el aposento alto. Y un gran viento. Y hubo fuego. Amén. ¿Cuánto está acordando de eso? Dios, cuando Dios te baja, cuando Dios desciende, cuando Dios cae, algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que estar preparado. Por eso es que nosotros buscamos la presencia de Dios. Aleluya. Porque algo va a pasar con usted. Aleluya. Entonces, hermano, veamos aquí. Sigamos leyendo el 19. ¿Qué dice el 19? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aleluya. ¿Cómo sentían ellos que si Dios hablaba, qué le iba a pasar? Se van a morir. ¡Se iban a morir! Amén. Se iban a morir, hermanos, se iban a morir. Sentían que se morían. Estar delante del Dios Santo, uno siente que se desmaya. Las piernas se le ablandan. Hermano, es estar delante de Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces, ellos tenían necesidad de ¿qué? ¿Qué estaban pidiendo? Moisés, sé tú nuestro mediador. Estaban suplicándole a Moisés que fuera el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Pero Moisés ya tenía ¿cuánto? Más de 80 años ya. Mire, era fue un, ¿cómo se llama? Un mediador temporal, débil, humano. No como nuestro mediador que tenemos nosotros. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo es nuestro mediador. Pero Él está eternamente a la diestra de Dios, clamando, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya me comprenden, van entendiendo. Hay diferentes, comparar los dos mediadores. Este era hombre y aquel era Dios. Amén. Era todopoderoso. Pero este mediador, ya la gente. Pero ¿por qué Moisés no tenía miedo? ¿No oía Moisés los estruendos? ¿No oía el fuego? ¿Por qué? Ellos lo conocían. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes cómo llegar a Dios. ¿Me está entendiendo? El problema es que nosotros queremos llegar delante de Dios a nuestra manera. ¿Por qué de eso vamos a estudiar hoy? Porque queremos llegar delante de Dios como a nosotros nos parece. Y a Dios no se le llega como a nosotros nos parece o como mi alma piensa. No. Por eso que he escrito la palabra. Así quiero que me adoren. Así quiero que me sirvan. Así quiero, así. Aquí está la palabra. ¿Cuántos van recibiendo?
Vamos pues, vamos entrando pues. Entonces vimos nosotros, hermano, habla tú con nosotros, ¿verdad? Y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros porque pues, podemos murar, tenían temor. 20. Moisés respondió al pueblo: no temáis. ¿Por qué? Porque para probaros Vino Dios. Y para que Su temor esté delante de vosotros. para que no pequéis. Aleluya. Parece redundante, ¿va? Les dice no teman y después tengan temor. Amén. Miren, les digo, no se horroricen por lo que miran, porque la gente estaba, cuando miraba aquella manifestación de Dios, la gente temblaba de temor y de angustia. Amén. ¿Cuántos creen que hay un Dios fuerte y celoso allá en el cielo? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo cree? Amén. ¿Y usted le tiene temor a Dios? Amén. ¿O sigue pegando? Amén. ¿O sigue pegando? Entonces no le tiene temor. El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos tienen temor? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros, mire, desde el año 90 al 2000 había una moda entre el evangelio y decían que Dios le habló y lo llevó al cielo. Yo no sé cuántos escucharon eso. Y lo llevó al cielo y todo era lindo y todo era apacible y Dios lo anduvo paseando por allá y que no sé qué. Y otras decían, y Dios me llevó al infierno y fui a ver las almas atormentadas. Eso era de todos los días. Aparecían las historias de la gente que había tenido esa experiencia. O sea, que era un Dios con que te podía platicar, pues. Aleluya. Y la manifestación dice claramente que el que se presenta delante de Dios cae como muerto, cae desmayado, cae sin fuerza. Aleluya. ¿Cuántos van entendiendo, hermano? Mire, hermano, esto es una cosa importante. Porque mire, fíjense que aquí nos está diciendo cómo es Dios. Que cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios dio agua de la peña, cómo Dios y cambió el agua amarga en aguas dulces. Ese mismo Dios existe o ya me murió. Existe. ¿Y por qué no le tenemos temor? Si tuviéramos temor de Dios, no pecaran. O sea que no tenemos temor de Dios. Creemos que Dios se tiene que adaptar a mi manera. Dios va a hacer lo que yo digo. Yo soy la consentida de Dios. Yo soy el consentido de Dios. Y a mí Dios me perdona mis pecados. Él entiende por qué soy malcriado, por qué soy desobediente, por qué hago lo que me da la gana. Aleluya. Dios me entiende. ¿Será que Dios lo entiende? Sí, me entiende, pero no le gusta. Y si creemos en ese Dios, tenemos que tener temor hasta de lo que hablamos. Amén. Aleluya. Mire. ¿Y será que nos parecemos al pueblo de Israel? ¿Será que nos parecemos a Israel, hermano? Temblado allí, Señor, ay, que nos podemos morir. Pero, habla tú. Y usted va al capítulo 32. ¿Qué hicieron en el capítulo 32? Mire, adoraron al becerro de oro. Y le decían, tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. Aleluya. Amén. Tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Tenían temor? ¿O no tenían temor? ¿Será que nos parecen los israelitas con nosotros?
Aquí estamos gozándonos, temblando, Señor. Y cuando ya vamos al carro, tal por cual, vos aquí, vos allá, y yo hago lo que me da la gana. Aleluya. ¿Cuántos lo entendieron? Pero, pastor, Dígame, Dios. a diferencia del pueblo de Israel, que eran perversos, nosotros no salimos a adorar dioses ni imágenes. Ellos sí hicieron becerros. Porque ¿Qué? Pero hay otros ídolos. Hay ídolos, está la tablet. Hay este ídolo que se llama celular. Hay ídolos que se llaman hasta pastores, apóstoles ungidos. Aleluya, son nuestros ídolos. El trabajo. El sueño, la pereza. Ay, todo, hermano, todo. Tenemos ídolos todavía, tal vez no estatuas. Pero hay hermanos que trabajan de lunes a lunes. Aleluya. Aleluya. Y Dios, bien, gracias. No, Dios me conoce. Él sabe, miren, hermano. Ay, qué galante cuando las excusas se inventaron. Todos cabemos. Aleluya. Sigamos pues, porque quiero ver si avanzo. Aleluya. Mire. Esto. Tenemos que tener temor de Dios. Entonces el pueblo estuvo de lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: a ti dirás a los hijos de Israel. Ya Dios había aceptado que Moisés fuera el mediador. Y le dijo: así va a decir a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Aleluya. ¿Desde dónde habló Dios? Del cielo. Aleluya. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué tenía que decirle? Mire, yo les hablé desde el cielo. ¿Por qué, hermano Walter? Wake up. Vamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor veía que el pueblo estaba temeroso. Yo les hablé desde el cielo. Así que por favor, miren. No se hagan ni una imagen. ¿Me vieron la cara? ¿Me vieron la cara? Dijo Dios. ¿Me vieron cómo soy? Para que se hagan una imagen a mí. ¿Quién vio la cara de Dios? Ay. ¿Por qué la gente? Digo, yo hablé desde el cielo y no me vieron. Solo oyeron mi voz. No se hagan dioses. No se hagan dioses. Aleluya. Y los adoren. Aleluya. Mire, entre Egipto, eso fue, entre el pueblo de Israel, casi todos traían dioses chiquitos. Traían los dioses familiares, pequeñitos, así como los juegos de hoy vienen, así eran los dioses que ellos adoraban y tenían dentro de la casa. ¿Se acuerda de Raquel? ¿Se acuerda de Raquel? Que renovó los dioses familiares. Dígame. Se lo llevó debajo de la piedra. Y se lo metió y murió de sangramiento de un parto. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, mire, Dios está en el cielo. Y no se parece a nadie. ¿Y por qué tantas religiones tienen Dios? Tienen imágenes, le adoran. Nosotros tenemos un Dios que habla desde el cielo. Amén. Y dejó escrito su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque no digan gloria a Dios, pero sigamos adelante. Y dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. No se hagan, por favor, no me hagan dioses. Porque yo estoy en el cielo. Aleluya. ¿Ah? No, el primero que quiero, por favor, te está recordando el primer mandamiento. No te haráis imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra.
ni te vas a postrar delante de ellos, ni les vas a servir. Aleluya. ¿Cuánto están entendiendo, hermano? Mire, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ser ídolos. Aleluya. Hay iglesias donde el pastor es el ídolo. El pastor decide quién se casa con quién. Aleluya. Amén. Y el pastor se mete en la vida privada de la gente. Es el ídolo. Y lo andan levantado. Aleluya. Estuvimos hablando con el hermano Carlos de un apóstol de la luz del mundo. Hermano, yo conocí un varoncito. Hasta alabanzas tiene para él. Hasta alabanzas. Mire, y solo en la presencia de él usted puede tomar la Santa Cena una vez por año. Y lo andan cargado. Cargado lo andan. Aleluya. ¿Y usted cree que todavía no existen los ídolos? Existen. Y nosotros tenemos de los chiquitos que se llaman celulares. Esos son los ídolos de nosotros. Aleluya. Tremendo, hermano. Así me dijo un hermano, mire que me estábamos hablando del ayuno. Mire, ¿por qué no hace ayuno del celular? Usted me dijo. Mire, mejor aguanta hambre, pero el celular no lo suelta. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame el tiempo. Lo que es una sombra roja, no, para que camine usted. Para que me cargue, está bien. Hay dos. Yo he visto en las iglesias una sombra y roja, tiene ¿no? que pasar por ahí. Sí, Dios guarde, hermano. Miren, nosotros tenemos que, el trabajo mío no es aparentar como santo, porque soy otro hombre igual que usted. Amén. Miren, es presentar al Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el Dios Todopoderoso que le puede salvar. Amén. Ese sí le puede limpiar y se lo puede llevar al cielo. Ese sí vale la pena. Den un aplauso a ese Dios que tenemos, al Cristo de la gloria. Amén. Es el Dios que nosotros tenemos. Entonces nosotros queremos adorar dioses. Digamos, por favor, quiero ver si termino hoy. Híjole, hermano. Mire, hemos visto unas cosas. Hemos visto cómo Dios se manifiesta. Cómo Dios establece un mediador. Y ahora aquí del 24 al 26 vamos a estudiar cómo Dios quiere que se le adore. Aleluya. Dios establece aquí cómo Él quiere que se le adore. Amén. Aunque sea temporalmente, porque esto no es permanente. Vamos a ver, 24. Altar de tierra vas a hacer para mí. ¿Qué será un altar de tierra? ¿Qué será un altar de tierra? Es un montículo. La gente agarraba la tierra, la acumulaba, la amontonaba y sobre ahí hacían los sacrificios. Venía el agua, llovía, se deshacía. Aleluya. Era un altar temporal. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Es un altar de tierra. En cualquier lugar lo podía hacer. No necesitaban muchos materiales. Así estaba diciéndole Dios, en este momento ustedes me van a hacer altares de tierra. Aleluya. Amén. Fíjense cómo Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no quiero. Y sacrificaré, y harás dos tipos de sacrificios. De holocausto y ofrendas de paz. ¿Cuál es la diferencia? Hermana, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda, el holocausto y la ofrenda de paz? ¿Y por qué? Aleluya. Santo. Estoy hablando en inglés. ¿No? Chino. Son tres tipos de holocausto, ¿verdad?
¿Qué se hacían? 3. Aquí estamos, el los- Señor está pidiendo ahorita temporalmente dos. 2. Holocausto y ofrendas de paz. Recordemos que desde el momento que cayó Adán y Eva, el Señor ofreció un sacrificio. Probablemente porque los cubrió con pieles, porque estaban desnudos. ¿Cuántos se acuerdan? Posiblemente fueron de ovejas. Posible, le estoy diciendo porque la Biblia no lo dice. Pero eran pieles. O sea, para que alguien le quite la piel, tiene que morir. ¿Alguien le va a quitar la piel y sin morirse? Aleluya. Adán seguramente ofreció sacrificios. ¿Por qué? Porque la primera sacrificio que ofrece, la primera ofrenda que nosotros vemos en la Biblia, ¿quién la hizo? Caín y Abel. ¿Verdad? ¿Se guarda? Abel presentó ovejas para el sacrificio y fue agradable delante de Dios. Hubo sacrificios. Después viene Noé, también hizo ofrendas. Aleluya. Abraham, ¿qué hizo? Hizo también ofrendas. ¿Sí o no? Sí. Y ofreció ofrendas. Jacob, todos. Pero ahora al pueblo de Israel le está diciendo, ustedes van a presentar ofrendas para mí. ¿Para qué? ¿Por qué el holocausto? El holocausto, hermano, el holocausto era cuando el sacrificio se consumía totalmente. Era para perdón de pecados. Pero se quemaba y dice, el holocausto era una ofrenda que se quemaba por completo. Por completo, mientras la exacto. ofrenda de paz se dividía en partes y se ofrecía a Dios y a los sacerdotes. Ay, bueno, memorice, pues. ¿El holocausto era para qué? Se ofrecía para perdón de pecados. Amén. Cuando se van a presentar a mi altar, quiero que vengan sabiendo que son pecadores y van a ofrecer sacrificio. Por eso es que es necesario limpiarnos con la sangre de Cristo cada vez que venimos hasta su altar. Amén. Porque Dios no quiere que nadie inmundo se presente delante de Él. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo seamos santos y limpios delante de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Él fue el holocausto. Pero si a Cristo no lo quemaron, nosotros queremos que Cristo fue bajado hasta el infierno y allá fue quemado. Allá abajo fue consumido. Para que usted y yo no vayamos hasta allá. Él fue por nosotros. Le da un aplauso al Señor que lo cree. Aleluya. Amén. Aleluya. Ese es el sacrificio del holocausto. Y el otro sacrificio es el sacrificio de paz. El sacrificio de paz se presentaba cuando usted ya tiene el holocausto, cuando ya usted ya fue perdonado, va a ofrecer sacrificios de paz. El sacrificio de paz es, de verdad, si yo estoy enojado con el hermano Walter, perdona hermano Walter, yo estoy enojado con el hermano Walter, ¿cree que íbamos a sentar a comer con él? No. Cuando ya me reconcilié con él, entonces ya me puedo sentar a comer con usted. ¿Me entendió? Sí, entonces viene la ofrenda de paz. Porque uno se sienta y come de la ofrenda que fue servida. Esa es la ofrenda de paz. Esos son los dos tipos de ofrendas que tenemos que traer nosotros delante de Dios. Si quieres agradarme, me vas a hacer un altar de tierra y vas a hacer sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. Tus ovejas, tus vacas. En todo lugar, vamos. Híjole, mire, Dios del cielo, ya no vamos a terminar. ¿A dónde lo va a presentar? Dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde se va a presentar el sacrificio? ¿Ah? El
Sí, pero en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Donde yo diga, aquí me van a hacer un altar, aquí me lo vas a hacer. ¿Me está entendiendo? No, hermano, yo creo que por internet voy a ver la... No. Este es el lugar que Dios escogió para que usted presente su ofrenda delante de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Yo no le digo que Dios no va a estar. Sí, allá está Dios. Dios está en todo lugar. Amén. ¿No le dijeron eso a la samaritana? ¿Qué le dijeron a la samaritana? El tiempo viene. El tiempo Y la hora es. Cuando Dios, ¿Verdad? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. en espíritu y en cualquier lugar. Yo no puedo, usted, donde esté puede ofrecer un sacrificio, pero en ese tiempo solo puede hacer ofrendas de sacrificio en Jerusalén, pero iba a ser hasta el futuro, pero no ahorita. Amén. Ahorita eran como montículos y eran hechos de tierra y estos eran temporales y se destruían. Porque esto fue temporal, estas leyes para el pueblo de Israel. Amén. En todo lugar que yo escogiere, en memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Aleluya. No es así como uno quiere, es como Dios quiere. 25. ¿Me la aguantan o terminamos? Y si me hicieran un altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Si iban a hacer un altar de piedra, no tenían que tocar la piedra. La piedra tenía que ser agarrada y puesta en un altar, como el que hizo Elías. Un altar de piedra, uno sobre otra piedra sobre otra piedra. Amén. Ese es el altar. Entonces estaba el altar puesto, pero no iban a trabajar la piedra. ¿Por qué no iban a trabajar la tierra? Porque iban a estar inmundas, no iban a estar bien. ¿Pero por qué? Porque Dios la quería pura, porque así Sí. le pegan. En el momento que le dan forma a algo, dejaron de hacerla como Dios la hace. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios lo hizo tal como es. Aleluya. ¿Sí o no? Si usted no puede estarse modificando, usted va a decir, mire, a mí me gusta como predica este pastor, a mí me gusta que predica el otro pastor. Cada quien tiene su gracia de parte de Dios, como Dios lo creó y como Dios le dio los dones a cada quien. ¿Cuántos me entendieron? Amén. Usted no puede modificar a nadie porque cada quien trae su propia característica. Dios quiere que usted se presente tal como es. Aleluya. Amén. Amén. Sin modificación de ninguno. Porque si vengo a fingir, ya trabajó, ¿verdad? Aleluya. Voy a la iglesia, voy a poner falda larga, aleluya. Y allá cuando están en el mall, aleluya, no se agache porque le mueve la espalda, hermano. Por ejemplo. Amén. Al ejemplo, ¿sí? Amén. Amén. O los varones que haciendo cosas que no deben. Tenemos que ser puros delante de Dios. Sin modificaciones tenemos que presentarnos delante de Dios. Tenemos que presentar nuestra alabanza sincera. Aleluya. Hay veces está la gente, hermano, fíjate que yo no puedo orar. Y yo no puedo orar, hermano. Ore como Dios le ha dado las capacidades que tiene. Amén. Ore como Dios le dio la capacidad. No, hermano. Usted tiene que aprender de esto. Mire, y lo va a venir a leer. No. Preséntese con las capacidades que Dios le ha dado. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, hermano. Por eso es que Dios no quiere que nada se modifique en su altar. Tiene que ser, uno tiene que presentarse tal como es, sin modificaciones. Aleluya. 26, pues terminemos. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aleluya. En el Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres usaban
túnicas, usaban vestidos. Y nadie en ese tiempo usaba calzoncillos, ni blúmeres. Oh. No, nada, ¿cómo? Aleluya. Para un taco de- No había. En ese tiempo no había. Aleluya. Lo vamos a ver ya después, cómo Dios mandó a hacer los calzoncillos a los sacerdotes. Ya se describe más adelante en el libro de Levítico cómo van a hacer las vestiduras sacerdotales. Pero en ese tiempo la gente solo usaba falda. Entonces, si alguien hacía un altar de piedra, hermano, aleluya. Amén. Y el Señor dijo, no van a subir para enseñar su desnudez. ¿Por qué? Porque en los pueblos circunvecinos y en Egipto, ellos hacían sacrificios a sus dioses desnudos. Incluso tenían relaciones sexuales en el altar, como ofrenda para sus dioses. Y Dios no quería que por favor se fueran a hacer lo mismo el pueblo de Israel. ¿Cuántos están entendiendo? Son cosas tremendas. Cosas tremendas. Pero ¿qué quiere decir también? Por favor, si te vas a subir al altar, no vengas con carnalidad, hermano. Dependiendo del alto del altar, Sí. así era la subida, tiene que ser sin gradas, sino que así con pendiente, me imagino. Sí, sí. No, es decir, no tenía que ser grada. No tiene que ser grada, sino No así. tenía que ser grada, porque si no te miraba la desnudez de ellos. O sea, que tenía que ser de ese tamaño porque la grada es esta. Tenía más o menos que ser así, de ese alto, más o Es menos. que la grada, acuérdense que no sé cuántos, bueno, ustedes en México conocen, ¿cómo se llama? ¿Cómo que está en México? El distrito. Tazumán. Las ruinas de Tazumal, en las ruinas de Tikal en Guatemala. ¿Usted ha visto las ruinas de Tikal? Amén. ¿Ah? ¿Cómo son las ruinas de Tikal? Ay, un Altísima. montón de graditas y de laditos, así, mi hermano. Usted no puede subir así, no, al recto, no. Tiene que subir de lados para poder subir las gradas. Amén. Tienen 75 metros de altura. La ruina de Jaguar en Tikal. Aleluya. Entonces, si usted andaba, no había, iba a enseñar todo, hermano. Todo el mundo iba a ver. Aleluya. Yo me imagino que así como los de las andan en sillas de ruedas, ¿vale? Hacen su succión así para arriba, así. Me imagino que así, sin grada, En grada. tiene que ser, dependiendo de la altura del altar, así tiene que ser. Acuérdense, hermano, que ahorita estamos en el comienzo del pueblo de Israel. Después ya vamos a ver un tabernáculo que era en los planos. Después iba a ver ¿cómo se llama? El templo que hizo Salomón, el que restauró Nehemías y Esdras. Y después el que restauró Herodes. Eran restauraciones de templo. Amén. Aleluya. Grada y bleaches es lo mismo, más o menos. ¿Cuál? Grada y bleaches es lo mismo, o sea, porque ya no le dicen, ya no le llaman ya grada a lo que es ya un poco, que va subiendo. Ajá. Los bleaches y la grada Bleaches. bleaches, No, pero. ¿no son diferentes? No sé esa palabra. Se llaman gradas, escalones. Gradas o escalones. Ok. Amén. Entonces, por eso pasaba, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Blas, dígame. O peldaños. ¿Ah? O peldaños. Peldaños, gradas, varios nombres. Sí, pero blinches no conozco allá en Dominicana. Yo le digo esa palabra para las gradas, he escuchado esa palabra. No sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermana? ¿Alguna duda? Dios establece, mire, lo que quiero decirle aquí, Dios establece mediadores entre Dios y los hombres. Dios le enseña a su pueblo cómo debe de adorar y a dónde y cómo. Entonces a Dios nos enseña a nosotros que presentarnos delante de Dios
vea, sin manchas, sin arrugas. Tenemos que limpiarnos, porque Dios nos quiere limpios. Tenemos que aprovechar el holocausto que Cristo hizo por nosotros, porque Cristo fue inmolado aún desde antes de la fundación del mundo. Dígame, hermano. Solo aclarando que eso es en el Antiguo Testamento. Claro. Porque con el Nuevo Pacto ahora podemos adorar en cualquier lugar. Sí, sí, claro, por supuesto. Y pero antes solo en Jerusalén se podía adorar. Ahí hasta que Dios escogió esta ciudad, dijo: Jerusalén, esta es la ciudad, aquí quiero que me adoren, aquí quiero que me hagan un templo. Pero vos no me lo vas a hacer, David, porque tienes las manos manchadas de sangre. Me lo hará tu hijo Salomón. Aleluya. Es que Dios es exigente. Dios sabe cómo quiere que se le adore. Amén. Hermano Oscar. O sea, no necesitaba que lo labraran, sino ya como estaba la piedra, tenía que Así tiene que ser. buscarle la forma como encajar. Exacto. O sea que Dios te dio una forma a ti. Dios te dio tu propio estilo, que Dios te lo dio. Pero yo me pongo a imitar, imitar allí Ávila. Como, yo no sé si ustedes vieron pastores que imitaban allí Ávila. Y a su nombre, gloria. ¿Y quién fue? Un montón de pastores imitando allí Ávila. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. ¿Ah? Había un montón de pastores imitando. Es que no es de imitar, es hacer. Dios te dio. Hacer lo que Dios te dio. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te dio. Amén. Pongámonos de pie todos, hermanos. Yo creo que, oye, está largo estos estudios. Pero bueno. Aleluya. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos recibieron? Vamos a orar entonces, hermanos, por favor. Vamos a ponernos delante del Dios vivo.